Al volver a la ciudad donde creció, un hombre de negocios se enfrenta a un pasado del que jamás había oído hablar. Dentro de un McDonald's, una niña maltratada despierta en él algo que estaba dormido, el instinto de proteger. Al enfrentar falsas acusaciones y enemigos poderosos, entra en una batalla contra mentiras, poder y ambición. Y sin darse cuenta, al salvar una vida, también reconstruye la suya. La autovía que cruzaba el interior de Aragón parecía interminable aquella tarde de octubre. Rodrigo Álvarez conducía su sedán plateado, con la ventanilla entreabierta, dejando que el viento templado de la comarca de Zaragoza invadiera el coche y trajese consigo el olor a tierra seca y pino. Tenía 43 años, el pelo canoso bien recortado y unos ojos castaños que cargaban una mezcla de cansancio y determinación. Había partido de Madrid la madrugada anterior, conduciendo sin prisa, como quien necesita tiempo para organizar los pensamientos antes de enfrentar el pasado. Zaragoza no era solo su ciudad natal, era el lugar donde todo había comenzado, y de cierta forma, donde todo también había terminado. Rodrigo había dejado la capital aragonesa 20 años antes, todavía joven, con una maleta de ropa y un corazón lleno de heridas que juró nunca más reabrir. Pero la vida tiene esas ironías. La llamada que había recibido 3 días antes lo había cambiado todo. La tía Carmen, la única persona de la familia con la que aún mantenía algún contacto, había llamado para contarle que la antigua casa familiar iba a ser vendida. Si él quería rescatar algo de allí, aquel sería el momento. Rodrigo no estaba seguro de qué esperaba encontrar en aquella casa. Quizás solo fantasmas, quizás nada, pero algo dentro de él, una sensación incómoda que no conseguía nombrar, le decía que necesitaba volver, necesitaba cerrar aquel ciclo. Y fue así como se encontró conduciendo por la A2, observando las montañas a lo lejos, sintiendo el corazón encogerse con cada kilómetro que lo acercaba a la ciudad que juró olvidar. El indicador de combustible estaba en la reserva cuando vio una señal que indicaba una gasolinera a 2 kilómetros. Justo al lado había un mesón de carretera, una de esas típicas construcciones de la región con tejado de teja árabe, paredes pintadas de blanco y amarillo, y una terraza con mesas de plástico donde camioneros y viajeros paraban para tomar un café y comer un pincho de tortilla. Rodrigo sonrió al ver el letrero luminoso que decía Mesón de la Carretera en letras rojas descoloridas. Aquel lugar parecía salido de otra época. Aparcó el coche cerca de la entrada, apagó el motor y respiró hondo. El viaje había sido largo y su cuerpo pedía un descanso. Al bajar del vehículo estiró las piernas y sintió el olor a café recién hecho, mezclado con el aroma a fritura que venía de la cocina. El sonido de voces animadas y el ruido de platos y cubiertos creaban una atmósfera acogedora. Rodrigo entró en el establecimiento y fue recibido por una camarera con delantal de cuadros que le ofreció una sonrisa automática y le indicó una mesa cerca de la ventana. Pidió un café con leche, un bocadillo de tortilla y un trozo de bizcocho casero. Mientras esperaba, observó el movimiento a su alrededor. Había una pareja de ancianos compartiendo un bocadillo, 2 camioneros conversando sobre fútbol y una mujer de mediana edad que hablaba por teléfono con voz irritada. Era un retrato común de la España que él conocía bien. Rodrigo cogió el móvil y revisó los mensajes. Nada importante, solo correos del trabajo que podían esperar. Fue entonces cuando lo oyó. Un llanto ahogado. No era un llanto cualquiera. Era un llanto desesperado, cargado de miedo, que venía de algún lugar al fondo del mesón. Rodrigo frunció el ceño y miró a su alrededor, intentando identificar de dónde venía el sonido. Los otros clientes parecían ajenos, absortos en sus propias conversaciones, pero él no podía ignorarlo. Aquel llanto tocaba algo profundo dentro de él, algo que prefería mantener enterrado. Se levantó de la mesa y caminó en dirección al pasillo que llevaba a los baños. El llanto se hacía más nítido a cada paso. Era una voz infantil, frágil, pidiendo ayuda de una forma que hacía que el pecho de Rodrigo se encogiera. Aceleró el paso y al doblar la esquina vio la puerta del baño de mujeres entreabierta.
Fue entonces cuando oyó otra voz, una voz de mujer áspera, cargada de rabia. «Vas a aprender a obedecerme, mocosa ingrata. De nada sirve llorar. Nadie aquí va a salvarte». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta del baño y se encontró con una escena que jamás olvidaría. En el suelo frío de cerámica, una niña de no más de 7 años estaba acurrucada contra la pared, con los brazos delgados protegiéndose el rostro. Llevaba un vestido raído, manchado y demasiado grande para su cuerpo menudo. Su pelo castaño estaba despeinado y sucio, y sobre ella, una mujer robusta, de pelo corto y teñido de rubio, sujetaba el brazo de la niña con fuerza, con los dedos clavados en la piel delicada. «¿Qué está pasando? ¿Aquí?» La voz de Rodrigo salió firme, pero cargada de una urgencia que él mismo no esperaba. La mujer se giró bruscamente, soltando a la niña, que inmediatamente se encogió aún más, temblando. La mujer, que vestía un uniforme del mesón, levantó la barbilla con una expresión de desafío. «Esto no es asunto suyo, es un asunto entre ella y yo». Rodrigo dio un paso adelante, bloqueando la salida. «Cuando se trata de un niño maltratado, es asunto de cualquier persona decente. Salga de ahí. Ahora». La mujer dudó, pero algo en la mirada de Rodrigo la hizo retroceder. Salió del baño bufando, murmurando algo sobre gente que se mete donde no la llaman. Rodrigo se arrodilló lentamente, manteniendo la distancia con la niña, que todavía temblaba y lo miraba con los ojos desorbitados, llenos de lágrimas y terror. «Oye, pequeña, ya está todo bien. Nadie te va a hacer daño. Estás a salvo». La niña no respondió. Solo continuó acurrucada, observándolo con esa desconfianza que solo quien ha sufrido demasiado es capaz de tener. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Conocía esa mirada. La conocía demasiado bien. «¿Cómo te llamas?». Su voz salió en un susurro tan bajo que Rodrigo tuvo que inclinarse para oír. «Isabela». Rodrigo sonrió intentando transmitir seguridad. «Isabela, qué nombre tan bonito». «Encantado, Isabela. Mi nombre es Rodrigo. ¿Estás herida? ¿Puedo ayudarte a levantarte?». La niña asintió lentamente con la cabeza, todavía sin confiar completamente. Pero algo en la voz de él, algo en su postura, hizo que aceptara la mano extendida. Rodrigo la ayudó a levantarse con cuidado, notando las marcas moradas en sus brazos, la suciedad acumulada en su ropa y el olor de quien no se había duchado en días. Su corazón se partió en 1000 pedazos. Cuando salieron del baño, el mesón estaba en pleno alboroto. La mujer que había maltratado a Isabela estaba gritando en la barra, rodeada por otros empleados y algunos clientes curiosos. Al ver a Rodrigo con la niña, apuntó con el dedo acusadoramente. «Esta niña está a mi cargo. Él no tiene derecho a llevársela. Se escapó de casa y es una ladrona. A saber para qué quiere quedarse con ella». La acusación era tan absurda y vil que Rodrigo sintió que la rabia le subía. Pero antes de que pudiera responder, un joven empleado, un chico delgado de unos 20 años, se adelantó. «Eso no es verdad, doña Juana. Yo he visto a esta niña por aquí varias veces, siempre con hambre, siempre asustada. Usted nunca la ha tratado bien. Todo el mundo aquí lo sabe». Otros clientes comenzaron a murmurar, algunos asintiendo, otros simplemente observando la confusión. La mujer, Juana, se puso roja de ira, pero no pudo refutar el testimonio. Rodrigo aprovechó el momento. «Voy a llamar a las autoridades. Esta niña está visiblemente en situación de abandono y necesita ayuda. Si usted realmente es la responsable legal de ella, va a tener que demostrárselo a quien corresponda». Cogió el móvil y marcó. La llamada fue atendida rápidamente. Rodrigo explicó la situación con claridad, informó la dirección del mesón y pidió que enviaran a alguien de servicios sociales. Mientras hablaba, mantuvo la mano en el hombro de Isabela, sintiendo el pequeño cuerpo de ella temblar. No decía nada, solo miraba al suelo como si deseara desaparecer. La espera pareció interminable. Juana continuó intentando argumentar, alegando que Isabela era terca, que se escapaba de casa, que ella solo estaba intentando disciplinarla.
pero cada palabra que salía de su boca sonaba falsa, ensayada. Rodrigo no se creía nada de aquello, y cuando los representantes de servicios sociales finalmente llegaron, una asistenta social llamada Fernanda y un responsable de mediana edad llamado Pablo, quedó claro que ellos tampoco se lo creían. Fernanda era una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño y unos ojos amables que rápidamente evaluaron la situación. Se agachó frente a Isabela y le habló con voz suave, presentándose y preguntándole si estaba bien. Isabela solo asintió con la cabeza, todavía sin hablar mucho. Fernanda intercambió una mirada preocupada con Pablo antes de dirigirse a Juana. «Señora, tiene que acompañarnos para prestar declaración, y la niña será llevada a un centro de acogida temporal hasta que podamos investigar la situación adecuadamente». Juana protestó, gritó, amenazó con demandar a todo el mundo, pero al final no tuvo elección. Pablo se aseguró de registrar los testimonios de los empleados y clientes que presenciaron la escena, incluido el joven que había hablado antes. Rodrigo también dio su testimonio, describiendo exactamente lo que vio en el baño. Mientras tanto, Fernanda conversaba con Isabela en voz baja, intentando calmarla. Antes de llevarse a la niña, Fernanda se acercó a Rodrigo. «Gracias por haber intervenido. Mucha gente no lo haría. Ha salvado a esta niña de algo mucho peor». Rodrigo solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Observó cómo Fernanda se llevaba a Isabela con delicadeza hasta la furgoneta de servicios sociales. Antes de entrar, la niña se giró y lo miró. Fue una mirada rápida, pero cargada de algo que Rodrigo no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Gratitud? ¿Esperanza? Cuando la furgoneta se marchó, Rodrigo sintió un extraño vacío. Volvió a la mesa, donde el café ya estaba frío y el bocadillo de tortilla intacto. Ya no tenía hambre. Pagó la cuenta y salió del mesón, pero no podía quitarse la imagen de Isabela de la cabeza. Aquella niña asustada, acurrucada, maltratada. Conocía ese sentimiento, lo conocía demasiado bien. Rodrigo pasó la noche en un hotel modesto en la entrada de Zaragoza, pero no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, repasando la escena del mesón una y otra vez. A la mañana siguiente, cogió la tarjeta que Fernanda le había dado y llamó. Necesitaba saber cómo estaba Isabela. Necesitaba asegurarse de que estaba a salvo. Fernanda respondió al tercer tono y pareció sorprendida, pero contenta con la llamada. «Rodrigo, qué bueno oírle. Isabela está bien, dentro de lo que cabe. Pasó una evaluación médica anoche. Está desnutrida, con signos claros de negligencia severa, pero nada que no pueda revertirse con los cuidados adecuados. Estamos investigando su situación. La mujer, Juana, alega ser su tutora legal, pero estamos comprobando la documentación. Algo no cuadra». Rodrigo sintió una opresión en el pecho. «¿Puedo visitarla? ¿En el centro de acogida? Solo quería asegurarme de que está bien». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces Fernanda respondió con un tono más suave. «Normalmente no permitimos visitas de personas que no sean familiares o responsables legales. Pero usted fue quien la sacó de esa situación. Déjeme hablar con la coordinación aquí. Le devuelvo la llamada». Rodrigo se lo agradeció y colgó. Pasó el día inquieto, incapaz de concentrarse en nada. Fue hasta la antigua casa familiar, recogió algunas cajas con fotos y documentos que la tía Carmen había separado, pero su mente estaba en otro lugar. Al final de la tarde sonó el teléfono. Era Fernanda. «Puede venir mañana por la mañana, a las 10. El centro de acogida está en la calle de las Acacias, número 345, barrio de Delicias. A Isabela le ha hecho ilusión saber que quería visitarla». Rodrigo sintió que algo se removía dentro de su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, llegó al centro puntualmente. Era una construcción de una sola planta, amplia, pintada de amarillo claro, con un jardín en la entrada donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de cuidadores. Rodrigo fue recibido por Fernanda, que lo llevó hasta una sala de convivencia,
un espacio acogedor con sofás de colores, estanterías llenas de libros y juguetes esparcidos por el suelo. Isabela estaba sentada en un rincón, dibujando en un cuaderno. Cuando vio a Rodrigo, sus ojos se iluminaron. No corrió hacia él, pero su rostro se abrió en una sonrisa tímida que hizo que el corazón de Rodrigo se derritiera. «Hola, Isabela. ¿Cómo estás?» La niña se levantó despacio y se acercó, todavía con esa cautela de quien no confía completamente, pero con menos miedo que antes. «Estoy mejor, me he duchado, he comido, hay otros niños aquí». Rodrigo sonrió. «Qué bien, mereces que te cuiden bien». Conversaron durante unos minutos. Isabela habló poco, pero Rodrigo consiguió arrancarle algunas sonrisas. Cuando se fue prometió volver, y volvió. Al día siguiente, y al otro, y al otro. Con cada visita, Isabela se volvía un poco menos retraída, un poco más abierta, y Rodrigo sentía que algo crecía dentro de él, una conexión que no esperaba, unas ganas de proteger a esa niña de todo y de todos. Fue durante una de esas visitas que Fernanda lo llamó para una conversación privada. Se sentaron en una salita reservada y la expresión de ella era seria. «Rodrigo, necesito contarte algunas cosas. Hemos conseguido más información sobre Isabela. Es heredera de una cantidad considerable. Su padre falleció en un accidente laboral hace unos 2 años. Dejó un testamento en el que todo era para ella. Pero hay una cláusula extraña. Si Isabela no reclama la herencia antes de cumplir los 18 años, o si algo le sucede, el dinero será donado a una institución benéfica. ¿Y adivina qué institución figura en la lista?» Rodrigo frunció el ceño. «¿Cuál?» Fernanda suspiró. «Este centro, el Hogar Santa Clara. El padre de Isabela era uno de los principales financiadores de aquí. Y usted, Rodrigo, usted es el actual director administrativo y filántropo responsable de este lugar. Al menos, eso es lo que consta en los registros actualizados del ayuntamiento». Rodrigo se quedó pálido. Había asumido la gestión del centro hacía solo 6 meses, como parte de un proyecto filantrópico que llevaba a distancia desde Madrid. Nunca había puesto un pie allí hasta esa semana. No lo sabía. No tenía ni idea de que había una niña heredera involucrada en esto. Fernanda, te lo juro, cuando vi a Isabela en ese mesón, no tenía ni idea de quién era. Lo sé, Rodrigo. Te creo. Pero hay más. Juana, la mujer que maltrataba a Isabela, fue nombrada tutora temporal por un abogado que representa a un empresario llamado Mauricio Andrade. Es dueño de varias franquicias en la región, incluido ese mesón donde encontraste a Isabela. Estamos investigando, pero parece que tanto Juana como Mauricio tienen interés en la herencia de Isabela. Y ahora que has aparecido tú, puedes estar seguro de que también intentarán desacreditarte. Rodrigo sintió la gravedad de la situación pesar sobre él. Había entrado en ese mesón por casualidad, había ayudado a una niña por instinto, pero ahora estaba en medio de algo mucho más grande, y sabía, en el fondo de su corazón, que no podía simplemente marcharse. No podía abandonar a Isabela. No después de todo. «Fernanda, no quiero su herencia. Ni el centro la necesita. Lo que quiero es garantizar que esa niña esté segura y sea feliz. ¿Qué tengo que hacer?» Fernanda puso la mano sobre la de él en un gesto de solidaridad. «Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue estando presente. Vamos a tener que luchar, Rodrigo, porque Juana y Mauricio no se rendirán fácilmente. Intentarán de todo para recuperar la custodia de Isabela, y nosotros tenemos que estar preparados». Rodrigo asintió. No sabía exactamente en qué se estaba metiendo, pero una cosa era cierta. No iba a dejar a esa niña sola. No otra vez. Nunca más. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Rodrigo jamás imaginó tener. Él, que vivía inmerso en hojas de cálculo, reuniones ejecutivas y viajes de negocios, ahora se encontraba despertando temprano para visitar un centro de acogida en Zaragoza, llevando libros de cuentos, materiales de dibujo y siempre una sonrisa en el rostro para Isabela. La niña estaba floreciendo.
Era visible. Su pelo, ahora limpio y peinado, brillaba a la luz del sol. Sus mejillas, antes hundidas, comenzaban a ganar color. Y lo más importante, estaba empezando a reír. Una risa tímida todavía, casi incrédula, como si ella misma no reconociera ese sonido saliendo de su boca. Rodrigo se sorprendía a sí mismo, pensando en ella durante las reuniones virtuales con su equipo en Madrid. Pensaba en cómo le había cogido la mano durante la última visita, en cómo sus ojos se iluminaban cuando él llegaba, en cómo había empezado a llamarlo tío Rodrigo. Aquello removía algo dentro de él, algo que había enterrado hacía mucho tiempo, cuando todavía era un niño, y se prometió a sí mismo que nunca más se encariñaría con nadie. Pero Isabela estaba derribando todas sus defensas, y no sabía si eso lo asustaba o lo curaba. Fue en una tarde lluviosa de noviembre cuando todo empezó a desmoronarse. Rodrigo estaba en el centro, ayudando a Isabela con los deberes de matemáticas, cuando Fernanda entró en la sala de convivencia con una expresión tensa. Le hizo una señal para que la acompañara a la oficina. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué ha pasado? Fernanda cerró la puerta tras ellos y suspiró profundamente antes de encender el ordenador. En la pantalla apareció la página de inicio de un portal de noticias local. El titular hizo que se le helara la sangre a Rodrigo, empresario acusado de secuestrar a una niña para acceder a una herencia millonaria. El centro de acogida es investigado por prácticas irregulares. Rodrigo sintió que le flaqueaban las piernas. Leyó el artículo rápidamente. Era una distorsión completa de los hechos. Según el reportaje, él se había aprovechado de una situación en un mesón para alejar a una niña de su tutora legal, con el objetivo de mantenerla en el centro que él administraba para tener acceso a su herencia. Juana era retratada como una madre amorosa y desesperada que había sido injustamente separada de su tutelada. Había incluso una foto de ella llorando, sosteniendo una foto de Isabela. «Esto es mentira, todo esto es mentira». «Lo sé, Rodrigo, pero tienen influencia. Mauricio Andrade tiene contactos en los medios. Él está detrás de esto. Y no acaba ahí». Fernanda abrió otra pestaña del navegador. Las redes sociales estaban en plena efervescencia. Había perfiles falsos difundiendo la historia, comentarios encendidos acusando a Rodrigo de ser un manipulador, exigiendo que Isabela fuera devuelta a Juana. Había incluso una petición online pidiendo la intervención de la fiscalía. Rodrigo se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de todo aquello. ¿Cómo vamos a combatir esto? Fernanda respiró hondo. Con la verdad. Tenemos el vídeo de la cámara de seguridad del mesón. Tenemos los testimonios de los empleados y clientes. Tenemos los informes médicos de Isabela que demuestran la negligencia. Pero, Rodrigo, esto va a ser una batalla. Tienen dinero, tienen medios, tienen abogados caros. Necesitamos estar preparados para lo peor. Rodrigo asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en Isabela, en cómo protegerla de todo aquello. No podía saberlo, todavía no. Apenas estaba empezando a sentirse segura, a confiar. Si descubría que había toda esta confusión a su alrededor, volvería a cerrarse en sí misma. Y él no iba a permitirlo. En los días siguientes la presión aumentó. Periodistas comenzaron a aparecer en la puerta del centro, intentando entrevistar a los empleados e incluso a los niños. El ayuntamiento envió inspectores para una inspección sorpresa, alegando denuncias anónimas de irregularidades. Rodrigo sabía que todo estaba orquestado por Mauricio. El empresario estaba usando toda su influencia para desestabilizar el centro, crear una imagen negativa y forzar una decisión judicial favorable a Juana. Fernanda y el equipo jurídico trabajaban incansablemente. Consiguieron una orden judicial para impedir que la prensa se acercara a los niños. Reforzaron la seguridad del centro y, lo más importante, comenzaron a reunir pruebas. Fue entonces cuando Lucas, el joven empleado del mesón que había testificado a favor de Isabela, apareció en el centro con una expresión urgente. «Necesito hablar con el señor Rodrigo, es importante». Llevaron a Lucas a la sala de reuniones. Estaba nervioso, sudando, mirando constantemente a los lados como si temiera que lo siguieran.
Se sentó y sacó un pendrive del bolsillo. Trabajaba en el mesón desde hacía 2 años. Siempre supe que había algo raro en la forma en que doña Juana trataba a esa niña. Pero nadie hacía nada. Todo el mundo tenía miedo de perder el trabajo. Después de que usted llevara el caso a servicios sociales, me despidieron. Dijeron que había hablado demasiado, pero antes de irme, conseguí hacer una copia de las grabaciones de la cámara de seguridad. La original fue borrada por la empresa, pero yo tengo la copia aquí. Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Tienes la grabación del día que encontré a Isabela? Lucas asintió. La tengo, y no es solo de ese día. Tengo grabaciones de otros días también. Días en que doña Juana maltrataba a la niña cuando creía que nadie la veía. Días en que el señor Mauricio aparecía por allí y hablaba con ella en privado. Llevaban tiempo planeándolo todo. Aquello era oro. Era la prueba que necesitaban. Fernanda llamó inmediatamente al equipo jurídico. El pendrive fue precintado y enviado para un peritaje técnico para garantizar la autenticidad del material. Mientras tanto, Rodrigo le dio las gracias a Lucas, ofreciéndole ayuda para encontrar un nuevo trabajo. El chico aceptó, aliviado, diciendo que había hecho lo correcto, pero Mauricio y Juana no estaban de brazos cruzados. Si Rodrigo tenía pruebas, ellos tenían otras armas. Fue una mañana de diciembre, cuando el calor ya empezaba a apretar en Zaragoza, que una mujer apareció en el centro presentándose como Claudia Santos, una cuidadora temporal enviada por el ayuntamiento para ayudar con el aumento de la demanda de las festividades de fin de año. Tenía todos los documentos necesarios, referencias impecables y una simpatía contagiosa. Fernanda, sobrecargada de trabajo, aceptó la ayuda sin desconfiar. Claudia era una mujer de unos 30 años, delgada, con el pelo largo y rubio y una sonrisa siempre dispuesta. Rápidamente se integró en la rutina del centro, ayudando con las comidas, organizando actividades y principalmente acercándose a los niños. Y a Isabela. La niña, que todavía era reservada con la mayoría de los adultos, pareció gustarle Claudia. La mujer era atenta, paciente, siempre elogiando los dibujos de Isabela, siempre escuchando sus historias con interés genuino. Rodrigo, que visitaba el centro a diario, notó el acercamiento, pero no vio motivo de preocupación. Al fin y al cabo, Isabela necesitaba socializar, necesitaba crear lazos con otras personas además de él. Lo que Rodrigo no sabía era que Claudia tenía una misión. Había sido contratada por Mauricio para infiltrarse en el centro y plantar semillas de duda en la mente de Isabela, y era buena en lo que hacía. Todo comenzó con pequeñas conversaciones. Claudia preguntaba sobre la vida de Isabela antes del centro, sobre lo que recordaba de su padre, sobre Juana, y cuando Isabela mencionaba que no le gustaba a Juana, que le tenía miedo, Claudia delicadamente comenzaba a plantar otra narrativa. «Sabes, Isabela, a veces los adultos hacen cosas que parecen malas, pero es porque están preocupados. Quizás la tía Juana solo estaba intentando protegerte a su manera. A veces las personas son duras porque la vida también ha sido dura con ellas». Isabela fruncía el ceño, confundida. «Pero me hacía daño, me gritaba». Claudia suspiraba con una expresión triste. «Lo sé, cariño, y eso no estuvo bien. Pero ya sabes, a veces las personas se arrepienten. A veces quieren una segunda oportunidad. ¿No te gustaría perdonar a alguien que te hizo daño si esa persona realmente se arrepintiera?» Isabela no sabía cómo responder. Aquellas conversaciones la dejaban confusa. Le gustaba Claudia. Confiaba en ella. Pero algo dentro de ella le decía que aquello no estaba bien. Aún así, no se lo contaba a nadie, ni a Fernanda, ni al tío Rodrigo. Tenía miedo de que, si lo contaba, Claudia se fuera, y a ella le gustaba tener a alguien que la escuchara. Fue entonces cuando las cosas se intensificaron. Una tarde, cuando los otros niños estaban en el patio jugando e Isabela estaba sola en la biblioteca del centro, Claudia apareció con un sobre. «Isabela, necesito enseñarte una cosa, pero es un secreto nuestro, ¿vale? No se lo puedes contar a nadie todavía». La niña asintió, curiosa. Claudia abrió el sobre y sacó una foto.
Era una imagen antigua, un poco descolorida, de un hombre sonriente junto a una mujer. Isabela reconoció al hombre inmediatamente. Era su padre. «Este es mi padre», Claudia sonrió. «Sí, y esta es tu madre. Te quiere mucho, Isabela. Te echa mucho de menos. Me pidió que te entregara esta foto y te dijera que nunca te ha olvidado, que tiene muchas ganas de volver a verte». Isabela cogió la foto con las manos temblorosas. No recordaba a su madre. Tenía solo recuerdos vagos, fragmentados. La historia que ella sabía, contada por su padre antes de fallecer, era que su madre se había marchado cuando ella era muy pequeña. Pero ahora, mirando aquella foto, Isabela sintió que algo se removía dentro de ella. Una esperanza, un dolor, una confusión tan grande que sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Quiere verme?». Claudia abrazó a Isabela, apretándola con fuerza. «Sí, mi niña, pero hay gente que lo está impidiendo. Hay gente que no quiere que estéis juntas. Por eso es un secreto. Tienes que ser fuerte, ¿vale? Y cuando llegue el momento, podrás elegir quedarte con quien realmente te quiere». Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza de Isabela. Guardó la foto en el bolsillo y no se lo contó a nadie, pero algo había cambiado dentro de ella. Empezó a estar más callada, más distante. Rodrigo lo notó. Durante sus visitas le preguntaba si todo estaba bien, e Isabela solo decía que sí, pero sus ojos contaban otra historia. Fue Fernanda quien finalmente se dio cuenta de que algo iba mal con Claudia. Empezó a desconfiar cuando pilló a la mujer a solas con Isabela en momentos extraños, siempre en conversaciones susurradas que se detenían en cuanto alguien se acercaba. Decidió investigar. Llamó al ayuntamiento y descubrió que nunca habían enviado a ninguna cuidadora temporal llamada Claudia Santos. Los documentos eran falsos. Todo era falso. Fernanda confrontó a Claudia delante de Rodrigo y 2 guardias de seguridad. La mujer, acorralada, intentó negarlo, pero cuando vieron las cámaras de seguridad del centro y se dieron cuenta de sus interacciones aisladas con Isabela, ya no hubo forma de esconderlo. Claudia finalmente lo admitió. Había sido contratada por Mauricio. Su misión era manipular emocionalmente a Isabela, hacer que la niña dudara de las personas a su alrededor, plantar la idea de que Juana no era tan mala y que había una madre amorosa esperándola. Rodrigo sintió una rabia tan profunda que tuvo que apartarse para no explotar. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía alguien manipular a una niña de esa manera? Claudia fue expulsada del centro y se presentó una denuncia. Pero el daño estaba hecho. Encontraron a Isabela esa noche en su habitación, sentada en la cama, abrazada a la almohada, con la foto que Claudia le había dado en las manos. Lloraba en silencio, un llanto que partía el corazón. Fernanda llamó a Rodrigo inmediatamente. Cuando él entró en la habitación y vio a Isabela de esa manera, sintió que el pecho se le encogía. «Isabela, ¿qué ha pasado, hija?». La niña levantó el rostro mojado de lágrimas y le mostró la foto. «Dijo que mi mamá me quiere, que quiere verme. Pero Claudia mintió, ¿verdad? Mintió sobre todo». Rodrigo se sentó en la cama a su lado y con cuidado cogió la foto. Miró la imagen. Reconoció al hombre como probablemente el padre de Isabela. Pero la mujer a su lado no era quien Claudia había dicho. Rodrigo conocía ese truco. Manipulación pura. «Isabela, no sé quién es esta mujer de la foto. Puede que sea tu madre, puede que no. Pero sé una cosa, no importa quién te quiera o deje de quererte ahí fuera. Lo que importa es que aquí ahora estás a salvo. Tienes personas que se preocupan por ti de verdad, que no quieren usarte, que solo quieren verte feliz. ¿Entiendes eso?». Isabela sollozó, pero asintió con la cabeza. «Tío Rodrigo, tengo miedo. Miedo de que me lleven de vuelta. Miedo de que todo esto se acabe». Rodrigo atrajo a la niña hacia sí en un abrazo. Sintió su pequeño cuerpo temblar contra el suyo y juró allí mismo que haría todo lo posible para protegerla. «No voy a dejar que nadie te lleve, Isabela. Te lo prometo. No importa lo que pase, voy a luchar por ti. No estás sola. Nunca más vas a estar sola». Se quedaron así durante un largo rato. Rodrigo abrazando a Isabela, ella abrazándolo a él,
Y en ese momento, algo se solidificó entre ellos. No era solo protección, no era solo responsabilidad, era algo más profundo, era familia. En los días que siguieron, Rodrigo redobló sus esfuerzos, contrató a los mejores abogados que pudo encontrar, se reunió con el equipo jurídico del centro y elaboró una estrategia sólida. Las grabaciones de Lucas fueron autenticadas y confirmadas como legítimas. Los informes médicos de Isabela fueron revisados y ampliados. Se recogieron testimonios. Todo se estaba preparando para la audiencia judicial que se aproximaba. Pero Mauricio también se estaba preparando. Contrató a abogados influyentes, personas con conexiones políticas, gente que sabía jugar. Los medios seguían divididos. Había quienes apoyaban a Rodrigo, que veían en él a un héroe que había salvado a una niña. Pero también había quienes creían la narrativa de Juana, que lo veían como un oportunista. Las redes sociales eran un campo de batalla, y en medio de todo eso, Isabela intentaba simplemente ser una niña. Volvió a la escuela dentro del centro, participó en las actividades de Navidad, hizo amistad con otros niños, pero cada vez que Rodrigo llegaba a visitarla, corría hacia él y se aferraba como si tuviera miedo de que desapareciera. Y Rodrigo siempre estaba allí, siempre presente, siempre firme. Una noche, pocos días antes de la audiencia, Rodrigo estaba en la oficina del centro revisando documentos cuando Fernanda entró con una expresión grave. «Tenemos que hablar». Él la miró cansado. «¿Más problemas?» Fernanda se sentó frente a él. «No exactamente. Pero necesito preguntarte una cosa, Rodrigo. ¿Qué es lo que quieres de verdad? ¿Quieres proteger a Isabela o quieres adoptarla?» La pregunta cogió a Rodrigo por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Fernanda continuó. «Porque una cosa es luchar por su custodia temporal, garantizar que se quede en el centro hasta que todo se resuelva. Otra cosa es comprometerse a ser su padre, para siempre. Y tienes que estar seguro de lo que quieres antes de entrar en ese tribunal, porque Isabela ya se ha encariñado contigo. Si te marchas después, la destrozarás». Rodrigo sintió el peso de esas palabras. ¿Lo había pensado? ¿Había considerado realmente lo que significaría adoptar a Isabela? Ser padre. Él, que había pasado toda la vida evitando compromisos emocionales, que había construido muros alrededor de su corazón, ahora se enfrentaba a la posibilidad de derribarlos todos. «No lo sé, Fernanda. Solo sé que no puedo imaginar mi vida sin ella ahora. Sé que suena a locura. Han sido solo unas semanas, pero es como si siempre hubiera sido parte de mí, como si la hubiera esperado toda la vida sin saberlo». Fernanda sonrió, con lágrimas en los ojos. «Entonces ya sabes la respuesta, Rodrigo. Solo necesitas tener el valor de admitirla». Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de la habitación del hotel, pensando en todo lo que había sucedido, pensando en Isabela, pensando en sí mismo, y se dio cuenta de que Fernanda tenía razón. Ya sabía la respuesta. Siempre la había sabido. Desde el momento en que vio a esa niña acurrucada en el suelo del baño, llorando, asustada, supo que iba a protegerla, que iba a quererla, que iba a ser el padre que ella merecía. Y ningún empresario rico, ninguna tutora falsa, ninguna campaña de difamación iba a cambiar eso. El mes de enero llegó trayendo el calor intenso típico de Zaragoza y una tensión que parecía pesar en el aire. La audiencia estaba fijada para la segunda semana del mes y Rodrigo sentía cada día como una eternidad. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre y ahora necesitaba asegurarse de que todo saliera bien. No se trataba solo de ganar una batalla judicial, se trataba de proteger a Isabela, se trataba de convertirse en la familia que ella merecía. El equipo de abogados trabajaba incansablemente. La doctora Mariana Campos, una abogada especializada en derecho del menor, había asumido el caso personalmente. Era una mujer de unos 40 y pocos años, pelo oscuro recogido en un moño elegante y ojos que transmitían determinación y empatía al mismo tiempo.
En su primera reunión con Rodrigo, fue directa al grano. Rodrigo, seamos sinceros. Este caso es complejo. Tenemos elementos a nuestro favor, pero la otra parte tiene influencia y recursos. Mauricio Andrade es un empresario poderoso, con conexiones políticas. Juana, a pesar de todo, sigue siendo legalmente la tutora de Isabela. Vamos a necesitar demostrar no solo que hubo negligencia y abuso, sino también que usted es la mejor opción para la custodia de esta niña. ¿Está preparado para eso? Rodrigo no dudó. Lo estoy, haré lo que sea necesario. Mariana sonrió satisfecha con la respuesta. Entonces, a trabajar. Primero, necesitamos organizar todas las pruebas que tenemos. Las grabaciones que trajo Lucas son nuestra pieza más fuerte. Muestran claramente el abuso, pero necesitamos también los informes médicos actualizados de Isabela, que demuestren su recuperación desde que llegó al centro. Necesitamos testimonios de personas que conviven con ella a diario. Y lo necesitamos a usted, Rodrigo. Va a tener que subir a ese estrado y decir, con sus propias palabras, por qué quiere la custodia de Isabela. Y va a tener que convencer a la jueza de que esto no tiene nada que ver con dinero o herencias. Rodrigo tragó saliva. Hablar de sus sentimientos nunca había sido su fuerte, pero por Isabela haría cualquier cosa. En los días siguientes, el centro se convirtió en un centro de preparación. Mariana y su equipo entrevistaron a todos los empleados, recopilaron informes detallados sobre el progreso de Isabela, fotografiaron las instalaciones y documentaron cada aspecto del cuidado que la niña recibía. Fernanda fue incansable, proporcionando cada información necesaria, cada detalle que pudiera ayudar. Isabela, por su parte, también estaba siendo preparada, pero de forma delicada. Mariana le explicó que tal vez necesitaría hablar con la jueza, responder algunas preguntas sobre cómo se sentía, sobre lo que quería. La niña se asustó con la idea al principio, pero Rodrigo le cogió la mano y le prometió que estaría con ella en todo momento. No tienes que tener miedo, Bella. Solo tienes que decir la verdad. Decir cómo te sientes aquí, en el centro, si eres feliz, si te sientes segura. Isabela lo miró a los ojos y Rodrigo vio en ellos una madurez que no debería existir en una niña de 7 años. Había sufrido tanto, vivido tanto, que parecía mayor de lo que realmente era. Me siento segura contigo, tío Rodrigo, solo contigo. Aquellas palabras resonaron en la cabeza de Rodrigo durante días. La responsabilidad de todo aquello era enorme. Estaba cambiando la vida de esa niña, y la suya también. Mientras tanto, en el otro lado, Mauricio y Juana también se preparaban. Contrataron un bufete de abogados conocido por sus tácticas agresivas. El abogado principal era un hombre llamado Dr. Raimundo Leal, famoso por ganar casos imposibles, usando resquicios legales y estrategias cuestionables. Tenía reputación de no importarle, la verdad, solo la victoria. Su estrategia era simple: desacreditar a Rodrigo y al centro, pintarlos como interesados que mantenían a Isabela como rehén por su herencia y retratar a Juana como una víctima de las circunstancias, una mujer que cometió errores, pero que genuinamente se preocupaba por la niña. Mauricio se mantendría en un segundo plano, usando su influencia para presionar a quien fuera necesario. Empezaron a difundir más rumores. Surgieron historias inventadas sobre el centro, alegando que los niños eran maltratados allí, que había irregularidades financieras, que Rodrigo era un filántropo de fachada que usaba el centro para blanquear dinero. Nada de eso era verdad, pero la calumnia estaba lanzada, y en la era de las redes sociales, la verdad a menudo no importaba tanto como la narrativa más convincente. Mariana y su equipo trabajaron para combatir cada mentira con hechos. Publicaron informes de auditoría del centro, mostrando total transparencia financiera. Consiguieron declaraciones de otras familias que habían adoptado niños del Hogar Santa Clara, todas hablando maravillas del trabajo de Rodrigo y Fernanda, pero era una batalla ardua. Por cada mentira desmentida, surgían 2 nuevas. Fue en medio de este caos que Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era de un hombre que se identificó como Antonio Martins,
un antiguo compañero de trabajo del padre de Isabela. Señor Rodrigo, mi nombre es Antonio. Trabajaba con Juan, el padre de la pequeña Isabela. Me enteré de la situación por los medios y necesito hablar con usted. Tengo información que puede ayudar. Rodrigo concertó una cita inmediatamente. Antonio era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso, apariencia sencilla pero honesta. Se encontraron en una cafetería discreta en el centro de Zaragoza. Antonio pidió un café y fue directo al grano. Juan era mi amigo, señor Rodrigo, un hombre bueno, trabajador. Cuando falleció en ese accidente, fue una tragedia, pero lo que mucha gente no sabe es que antes de morir, Juan estaba preocupado por Isabela. Había descubierto que la tutora que había designado para su hija, en caso de que algo le sucediera, estaba siendo presionada por Mauricio Andrade. Juan me lo contó pocos días antes del accidente. Dijo que iba a cambiar el testamento, que iba a asegurarse de que Isabela estuviera protegida, que el dinero se usara solo para su bien, pero no le dio tiempo. Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Algo que pueda usarse en el tribunal? Antonio sacó del bolsillo un sobre amarillento. Las tengo. Juan me escribió una carta, registrando sus preocupaciones. Me pidió que la guardara por si algo le pasaba. En ese momento pensé que era paranoia, pero ahora veo que tenía razón en preocuparse. Esta carta demuestra que Juan no confiaba en Mauricio, que sabía que el empresario tenía los ojos puestos en la herencia de Isabela. Rodrigo cogió la carta con manos temblorosas. Estaba escrita a mano con la letra de alguien que estaba claramente preocupado. Juan describía sus sospechas sobre Mauricio, sobre cómo el empresario había comenzado a frecuentar el mesón donde trabajaba Juana, sobre conversaciones extrañas que había oído. Era una prueba circunstancial, pero poderosa. Antonio, ¿está dispuesto a testificar en el tribunal? ¿A entregar esta carta como prueba? Antonio asintió con firmeza. Lo estoy. Juan era mi amigo, y le prometí que cuidaría de Isabela si algo pasaba. No pude hacerlo directamente, pero puedo hacerlo ahora, ayudándole a usted a protegerla. Aquello fue un punto de inflexión. Mariana se quedó extasiada cuando Rodrigo le mostró la carta. Era exactamente el tipo de evidencia que necesitaban para demostrar que Mauricio tenía motivaciones cuestionables desde el principio, que todo aquello no era solo una disputa de custodia común, sino un intento de controlar la herencia de Isabela. Los días pasaban rápido. La tensión en el centro era palpable. Los niños sentían que algo importante estaba sucediendo, aunque no lo entendieran del todo. Isabela estaba más apegada a Rodrigo que nunca. Tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba en mitad de la noche llorando, llamándolo. Rodrigo empezó a dormir en el centro, en una habitación de invitados, para estar cerca por si ella lo necesitaba. Una noche, 3 días antes de la audiencia, Isabela apareció en la puerta de su habitación. Llevaba el pijama sosteniendo la manta como si fuera un escudo. Rodrigo estaba despierto, revisando documentos, pero lo dejó todo al verla. «Bella, ¿qué pasa? ¿Has tenido otra pesadilla?» Ella asintió con la cabeza y entró en la habitación, sentándose en el borde de la cama. «Tío Rodrigo, tengo miedo de que me separen de ti». Rodrigo se sentó a su lado y le pasó el brazo por los pequeños hombros. «Sé que tienes miedo, pero te prometí que lucharía por ti, y voy a cumplir esa promesa». Isabela lo miró con esos ojos grandes y tristes. «Pero ¿y si la jueza no te cree? ¿Y si dice que tengo que volver con la tía Juana?» Rodrigo sintió que el corazón se le encogía. No podía prometer que eso no sucedería. No podía mentirle, pero podía darle esperanza. «Bella, voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Le mostraré a la jueza la verdad. Le mostraré que estás mejor aquí, que eres feliz, que te están cuidando. Y le mostraré que te quiero, porque te quiero, Isabela, como si fueras mi hija». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, y al decirlo se dio cuenta de lo cierto que era. Quería a esa niña, la quería con una intensidad que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Isabela empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza.
Era un llanto de alivio, de alegría, de encontrar finalmente lo que siempre había buscado. Se arrojó a los brazos de Rodrigo y lo abrazó con fuerza. «Yo también te quiero, tío Rodrigo. Eres lo mejor que me ha pasado nunca». Se quedaron así durante un largo rato, abrazados, ambos llorando, ambos sanando, y Rodrigo supo en ese momento que no importaba lo que sucediera en el tribunal, nunca más iba a dejar a esa niña sola. La mañana de la audiencia, Rodrigo se despertó temprano. Se puso su mejor traje, se afeitó con cuidado, intentó parecer seguro a pesar de tener el estómago revuelto de nervios. Isabela también fue preparada. Fernanda le eligió un vestido sencillo pero bonito, le peinó el pelo con cariño y le dijo palabras de aliento. «Eres una niña muy valiente, Bela, y no importa lo que pase hoy, recuerda que te queremos, todos aquí te queremos, y el tío Rodrigo especialmente te quiere muchísimo». Isabela solo asintió, pero sus ojos mostraban el miedo que sentía. El juzgado estaba abarrotado. Los medios se habían aprovechado del caso, convirtiéndolo en un espectáculo. Había cámaras en la puerta, periodistas intentando conseguir declaraciones, curiosos queriendo asistir al juicio. Mariana y su equipo ya estaban allí, organizando los documentos, revisando la estrategia. Al otro lado, el doctor Raimundo y su equipo hacían lo mismo. Juana estaba allí, vestida de forma sencilla, con una expresión de falsa humildad. Mauricio estaba al fondo de la sala, discreto, pero presente, como un director de orquesta observando a su orquesta. La jueza entró en la sala. Era una mujer de mediana edad, pelo corto, gafas y una expresión seria. La doctora Elena Ribeiro tenía fama de ser justa pero rigurosa. No se dejaba influenciar por presiones externas y siempre ponía el bienestar del niño en primer lugar. Rodrigo esperaba que esa reputación fuera cierta. La audiencia comenzó. El doctor Raimundo fue el primero en hablar, presentando la versión de Juana. La retrató como una mujer dedicada que había cometido errores, sí, pero que estaba arrepentida y quería una segunda oportunidad. Alegó que Rodrigo se había aprovechado de un momento de debilidad para alejar a Isabela de su tutora legal, movido por intereses financieros. Presentó testigos que hablaron bien de Juana, alegando que era una persona trabajadora y honesta. Luego fue el turno de Mariana. Comenzó presentando las grabaciones de seguridad que Lucas había proporcionado. El silencio en la sala fue absoluto cuando se proyectó el vídeo. Mostraba claramente a Juana maltratando a Isabela, agarrándola con violencia, gritándole. No había forma de negarlo. Era la prueba irrefutable del abuso. A continuación, Mariana presentó los informes médicos. Mostró el estado de Isabela cuando llegó al centro, desnutrida, con signos de negligencia severa, y lo comparó con los informes recientes, mostrando su recuperación. Presentó testimonios de Fernanda, de otros empleados del centro, de profesores, todos hablando de la transformación de Isabela desde que estaba siendo cuidada adecuadamente. Luego fue el turno de Antonio. Subió al estrado con la carta de Juan y lo contó todo. Habló de las preocupaciones de su amigo, de Mauricio, de la herencia. El doctor Raimundo intentó desacreditar el testimonio, alegando que era solo especulación, pero la carta era auténtica, y Antonio fue convincente en sus palabras. Finalmente, fue el turno de Rodrigo. Subió al estrado sintiendo las piernas temblorosas, pero, al mirar a Isabela sentada junto a Fernanda, vio aliento en sus ojos. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Señoría, no soy un hombre perfecto. He cometido errores en la vida. Pero cuando vi a Isabela en ese mesón, acurrucada, asustada, maltratada, algo dentro de mí despertó. No fue cálculo, no fue interés, fue instinto, fue humanidad. No sabía quién era, no sabía nada de la herencia, solo sabía que una niña estaba sufriendo y que yo podía ayudar. Y desde entonces, cada día que paso con ella, cada sonrisa que me regala, cada vez que me llama tío, mi corazón se llena de algo que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. La quiero, señoría. Quiero a esa niña como si fuera mi hija. Y si usted me da la oportunidad,
Le prometo que dedicaré el resto de mi vida a garantizar que sea feliz, que esté protegida, que crezca sabiendo que es amada. No por el dinero, no por la herencia, sino por ella, solo por ella. Hubo un silencio en la sala cuando Rodrigo terminó de hablar. Las lágrimas corrían por su rostro y ni siquiera intentó ocultarlas. Había abierto su corazón, expuesto su alma. Ahora solo quedaba esperar. La jueza pidió hablar con Isabela en privado. Rodrigo sintió el estómago revuelto, pero confió. Isabela entró en la sala de la jueza con Fernanda a su lado. Estuvieron dentro 20 minutos que parecieron una eternidad. Cuando salieron, Isabela estaba tranquila y Fernanda sonreía discretamente. La jueza volvió a la sala y pidió un receso para analizar todas las pruebas antes de dar su veredicto. Rodrigo esperó esa hora como si fuera una vida entera. El silencio en la sala de audiencias era ensordecedor. Rodrigo estaba sentado junto a Mariana, con las manos entrelazadas sobre la mesa, intentando controlar los temblores que insistían en recorrer su cuerpo. Isabela estaba con Fernanda unas filas más atrás, y aunque no la miraba directamente, podía sentir los ojos de la niña fijos en él, llenos de esperanza y miedo. Al otro lado, Juana mantenía una expresión estudiada de arrepentimiento, mientras Mauricio permanecía discreto al fondo, como siempre, prefiriendo las sombras al protagonismo. La jueza Elena Ribeiro entró en la sala con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su rostro no revelaba nada, mantenía esa expresión profesional que los jueces aprenden a cultivar a lo largo de los años. Se sentó, se ajustó las gafas y abrió la carpeta ante sí. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo era una eternidad. Bien. Tras analizar minuciosamente todas las pruebas presentadas, escuchar los testimonios y conversar personalmente con la menor implicada en este caso, he llegado a una decisión. Rodrigo sintió que el corazón se le disparaba, las uñas clavadas en las palmas de las manos. Todo por lo que había luchado, todo lo que había esperado, estaba a punto de decidirse en ese momento. Las grabaciones presentadas por la defensa son claras e irrefutables. Muestran abuso físico y psicológico por parte de la tutora Juana Santos contra la menor Isabela. Los informes médicos corroboran con signos evidentes de negligencia severa, desnutrición y abandono. El testimonio del señor Antonio Martins, acompañado de la carta manuscrita del fallecido padre de la menor, arroja luz sobre motivaciones cuestionables que involucran al empresario Mauricio Andrade y su relación con la tutora. La jueza hizo una pausa, hojeó unos papeles y continuó, su voz firme resonando en la sala. Además, los informes del Hogar Santa Clara demuestran inequívocamente la recuperación física y emocional de Isabela desde que fue acogida en la institución. La menor presenta una ganancia de peso adecuada, participación en actividades escolares y sociales, y lo que es más importante, demostró en nuestra conversación privada un vínculo afectivo fuerte y saludable con el señor Rodrigo Álvarez. Expresó, con sus propias palabras, que se siente segura, amada y feliz en su presencia. Rodrigo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no dejó que cayeran. Todavía no. No hasta estar seguro. Por lo tanto, determinó la revocación inmediata de la tutela de Juana Santos sobre la menor Isabela. Determinó también la apertura de una investigación penal contra la señora Juana Santos por abuso y negligencia infantil, y contra el empresario Mauricio Andrade por intento de manipulación de un menor y posible fraude relacionado con la herencia de la niña. La custodia temporal de Isabela permanece con el Hogar Santa Clara, bajo la responsabilidad del señor Rodrigo Álvarez, hasta que los trámites de adopción puedan iniciarse y concluirse adecuadamente. El golpe del mazo de la jueza resonó en la sala como un trueno. Estaba decidido. Rodrigo había ganado. Isabela estaba a salvo. La sala estalló en murmullos. Juana se levantó gritando, protestando, pero fue rápidamente contenida por los guardias de seguridad. Mauricio salió discretamente por la puerta trasera, su rostro una máscara de ira contenida.
El doctor Raimundo recogió sus papeles con expresión agria, derrotado. Rodrigo apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Mariana lo abrazó, sonriendo con lágrimas en los ojos. Fernanda vino corriendo con Isabela, que se arrojó a los brazos de Rodrigo con tanta fuerza que casi lo derriba. Él la cogió en brazos, abrazándola con toda la fuerza que tenía, sintiendo el pequeño cuerpo de ella temblar de emoción. «Hemos ganado, Bela, hemos ganado». Isabela lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. Enterró el rostro en el cuello de Rodrigo y susurró palabras que él guardaría para siempre en su corazón. «Sabía que me ibas a salvar, siempre lo supe». Salieron del juzgado bajo los flashes de las cámaras, pero a Rodrigo no le importaba. Solo podía pensar en Isabela, en cómo finalmente podían empezar a construir una vida juntos, sin miedo, sin amenazas. Esa noche hubo una pequeña celebración en el centro. Los niños hicieron carteles de bienvenida para Isabela, como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje. Y, de cierta manera, era exactamente eso. Los meses siguientes fueron de transformación. Rodrigo inició oficialmente el proceso de adopción, con todo el apoyo del equipo jurídico y de servicios sociales. Decidió mudarse definitivamente a Zaragoza, trayendo su negocio consigo, adaptándolo todo para poder estar cerca de Isabela todos los días. Alquiló una casa acogedora en el barrio de Delicias, cerca del centro, y comenzó a prepararla para cuando la adopción se finalizara y pudiera llevarse a Isabela a vivir con él. Isabela, por su parte, floreció de una manera que nadie podría haber previsto. Ella, que era callada y retraída, comenzó a abrirse. Hizo amistades profundas con otros niños del centro. En la escuela, sus notas mejoraron significativamente. Descubrió el amor por la lectura, pasando horas en la biblioteca del centro devorando libros de aventuras y fantasía. Descubrió también talento para la pintura, creando cuadros coloridos que decoraban las paredes de su habitación. Pero lo más importante era la sonrisa. Isabela sonreía ahora, una sonrisa verdadera que iluminaba todo su rostro y hacía que sus ojos brillaran. Y cada vez que Rodrigo veía esa sonrisa, sentía que todo el sufrimiento, toda la lucha, había valido la pena. Mientras tanto, las consecuencias para Mauricio y Juana fueron severas. La investigación reveló una red de corrupción y manipulación que iba mucho más allá del caso de Isabela. Mauricio había utilizado sus empresas para diversos esquemas ilegales, y el intento de controlar la herencia de Isabela fue solo la punta del iceberg. Perdió sus franquicias, su reputación y fue imputado por múltiples delitos. Juana fue condenada por abuso y negligencia infantil, además de participación en el esquema de Mauricio. Ambos pagarían por sus actos. Los medios, que antes estaban divididos, ahora se volcaron completamente a favor de Rodrigo e Isabela. Reportajes mostraban la transformación de la niña, el trabajo ejemplar del hogar Santa Clara y la historia de amor de un hombre que lo dejó todo para salvar a una niña. A Rodrigo no le gustaba la exposición, pero entendía que aquello podría ayudar a otros niños en situaciones similares. Así que concedía entrevistas, contaba su historia, siempre con Isabela a su lado cuando ella se sentía cómoda. Fue durante una de esas entrevistas que Isabela sorprendió a todos. La periodista le preguntó cómo se sentía ahora, después de todo lo que había pasado. Isabela, que tenía solo 7 años pero una sabiduría que iba mucho más allá de su edad, respondió con una sencillez conmovedora: «Me siento en casa. Por primera vez en mi vida, me siento en casa». Rodrigo tuvo que salir de la sala unos minutos después de aquello. La emoción era demasiado grande. Él, que había pasado tanto tiempo de su vida huyendo de los sentimientos, construyendo muros alrededor de su corazón, ahora estaba completamente vulnerable. Y era liberador. Los meses pasaron y se transformaron en estaciones. El verano dio paso al otoño, que cedió espacio al invierno suave de Zaragoza. Y finalmente, en un día lluvioso de junio, Rodrigo recibió la llamada que lo cambiaría todo. La adopción había sido aprobada. Isabela ahora era legalmente su hija. Isabela Álvarez.
El nombre sonaba perfecto. La ceremonia de oficialización fue sencilla, pero cargada de emoción. Tuvo lugar en el mismo juzgado donde meses antes se había librado la batalla judicial, pero ahora no había conflicto, solo había amor. La jueza Elena Ribeiro, que había decidido el caso, hizo cuestión de presidir personalmente la ceremonia de adopción. Cuando le entregó los documentos oficiales a Rodrigo, tenía lágrimas en los ojos. Enhorabuena, señor Rodrigo. Y enhorabuena, Isabela. Ahora son oficialmente una familia. Rodrigo firmó los documentos con manos temblorosas. Isabela, a su lado, no podía dejar de sonreír. Cuando todo estuvo finalizado, cuando todos los papeles estuvieron firmados y sellados, se abrazaron. Padre e hija, familia, finalmente. La celebración tuvo lugar en el centro, que se había vuelto tan especial para ambos. Fernanda organizó una fiesta preciosa, con decoración colorida, tarta, dulces y todos los niños del centro presentes. Isabela estaba radiante, con un vestido nuevo que Rodrigo le había comprado especialmente para la ocasión. Bailó, jugó, rió y, en un momento dado, se subió a una pequeña plataforma improvisada y cantó. Era una canción sencilla, una canción infantil que le habían enseñado en la escuela. Pero la forma en que cantó, con el corazón rebosante de felicidad, emocionó a todos los presentes. Cuando la canción terminó y los aplausos resonaron, Isabela bajó de la plataforma y caminó hacia Rodrigo. Sostenía algo en las manos, una pequeña caja de madera, cuidadosamente envuelta. Rodrigo reconoció esa caja de inmediato. Era la misma que él había dejado en la mesa del mesón el día que todo comenzó. La había olvidado por completo en la confusión de aquel día, pero alguien debió guardarla y luego devolvérsela. «Papá, quiero darte esto». Fue la primera vez que Isabela lo llamó papá. La palabra salió de forma natural, sin esfuerzo, y golpeó a Rodrigo directamente en el corazón. Cogió la caja con manos temblorosas y la abrió. Dentro había un pequeño cuadro pintado por Isabela. Mostraba dos figuras de la mano, un hombre alto y una niña pequeña, frente a una casa iluminada. En el cielo brillaban las estrellas, y en la parte inferior, escrito con la caligrafía aún infantil de Isabela, las palabras «Gracias por darme un hogar». Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Corrieron libremente por su rostro mientras abrazaba a Isabela, sosteniéndola como si nunca más fuera a soltarla. «Tú me diste un hogar, Bella. Tú me salvaste a mí». Se quedaron así durante un largo rato, padre e hija, sanándose mutuamente, construyendo juntos algo que ambos creían que nunca tendrían. Una familia, un hogar, amor verdadero. Con el paso de los meses, Rodrigo e Isabela se mudaron a la casa que él había preparado. Era un lugar acogedor, con un patio donde Isabela podía jugar, una habitación decorada con sus dibujos en las paredes y una biblioteca llena de libros esperando ser leídos. Pero nunca se alejaron del hogar Santa Clara. Rodrigo continuó siendo el administrador filántropo, ahora con aún más dedicación. E Isabela visitaba siempre, llevando libros y juguetes para los otros niños, compartiendo la felicidad que había encontrado. Fue durante una de esas visitas que Rodrigo anunció un proyecto especial, con parte de la herencia de Isabela, que ahora estaba siendo gestionada responsablemente por él en su nombre, y con recursos propios, iba a construir una nueva ala en el centro. Sería un espacio dedicado a actividades artísticas y terapéuticas para los niños. Habría salas de pintura, música, teatro, lectura, un lugar donde niños como Isabela pudieran expresarse, sanar y descubrir sus talentos. La inauguración de la nueva ala tuvo lugar en una tarde soleada de primavera. Había autoridades presentes, periodistas, familias que habían adoptado niños del centro y, por supuesto, todos los niños que vivían allí. Isabela, ahora con 8 años cumplidos, fue elegida para cortar la cinta inaugural. Estaba nerviosa pero orgullosa, sosteniendo las grandes tijeras con ambas manos mientras Rodrigo la guiaba. Cuando la cinta fue cortada y todos aplaudieron, Isabela entró en la nueva ala y sus ojos se abrieron de par en par. Todo estaba pintado con colores vibrantes.
Había caballetes con lienzos en blanco esperando ser llenados, instrumentos musicales, estanterías con libros nuevos y un pequeño escenario para representaciones teatrales. Era un sueño hecho realidad. En la pared principal, en un lugar destacado, estaba enmarcado el primer cuadro que Isabela había pintado para Rodrigo, aquel que mostraba a padre e hija de la mano frente a la casa iluminada. Debajo, una placa decía: Ala Isabela Álvarez, donde cada niño puede encontrar su hogar a través del arte. Isabela miró a Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Es precioso, papá. Es perfecto». Rodrigo se arrodilló a su lado y la abrazó. «Tú eres perfecta, mi hija, y nunca me cansaré de decirte cuánto te quiero». Esa noche, después de que todos se hubieran ido y el centro estuviera tranquilo, Rodrigo e Isabela se quedaron sentados en el jardín, observando las estrellas. Era un momento de paz, de gratitud, de reflexión sobre todo lo que habían vivido y superado juntos. «Papá, ¿crees que existe el destino?», Rodrigo pensó un momento antes de responder. Solía pensar que no. Creía que todo era coincidencia, azar. Pero después de conocerte, Bella, empecé a pensar diferente. Quizás sí exista. Quizás yo necesitaba encontrarte tanto como tú necesitabas que te encontraran. Quizás nos salvamos mutuamente. Isabela sonrió. Esa sonrisa que ahora era tan natural, tan verdadera. A mí también me gusta pensar así. Se quedaron allí hasta que el cielo se oscureció por completo y las luces del centro se encendieron una a una. Dentro podían oír las risas de los otros niños, el sonido de pasos apresurados, la vida sucediendo. Y Rodrigo pensó en cómo ese sonido se había convertido en la banda sonora más bonita de su vida. Niños riendo, jugando, creciendo seguros, aprendiendo a confiar en el mañana. Había vuelto a Zaragoza esperando solo cerrar ciclos del pasado. Nunca imaginó que encontraría su futuro en un mesón de carretera, en Pinto Setén, los ojos asustados de una niña que necesitaba salvación tanto como él. Isabela no era solo la hija que nunca supo que quería, era la cura para heridas que ni siquiera sabía que llevaba. Y esa noche, sentado a su lado bajo las estrellas, Rodrigo Álvarez finalmente se sintió completo. Finalmente se sintió en casa, porque el hogar no era un lugar. El hogar era donde vivía el amor. Y el amor, había descubierto, era esa niña de 8 años que ahora sostenía su mano y miraba a las estrellas con esperanza en los ojos. Isabela crecería fuerte, segura, amada, iría a la escuela, haría amigos, tendría sueños, enfrentaría desafíos, pero nunca más estaría sola. Nunca más sería abandonada, porque ahora tenía una familia, un padre que la amaba incondicionalmente, un hogar que siempre la esperaría con los brazos abiertos, y Rodrigo, el hombre que había pasado 20 años huyendo de Zaragoza, huyendo del pasado, huyendo de los sentimientos, finalmente había encontrado la paz, había encontrado un propósito, había encontrado el amor, y todo gracias a una parada casual en un mesón de carretera y al valor de hacer lo correcto cuando nadie más estaba mirando. A veces, pensó Rodrigo, mientras observaba a Isabela quedarse dormida a su lado bajo el cielo estrellado, a veces la vida nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. A veces, cuando menos lo esperamos, encontramos lo que siempre estuvimos buscando. Y a veces, al salvar a alguien, acabamos salvándonos a nosotros mismos. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos llenos de lágrimas de felicidad, Rodrigo Álvarez cogió la mano de su hija y sonrió. Tenían toda una vida por delante, juntos, como familia, como padre e hija, como dos supervivientes que encontraron el uno en el otro la cura que necesitaban. Y ese era solo el comienzo de su historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo e Isabela haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, coraje y redención, dejad vuestro like aquí en el vídeo. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna historia. Contadnos en los comentarios cuál fue el momento que más os marcó, qué sentisteis al acompañar esta transformación tan hermosa entre un hombre que buscaba cerrar ciclos
y una niña que necesitaba un hogar. Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos recuerdan la fuerza del amor y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando parece difícil. Vuestra participación es fundamental para que continuemos compartiendo estas narrativas que calientan el corazón e inspiran cambios. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá vuestras emociones. Hasta pronto y recordad siempre, el amor lo transforma todo.